Bienvenidos a Latinotopía, soy William Bastidas y este es tu podcast. ¿Quién fue el que dijo que quería más arroz? Ahí tiene pues. Estamos en Latinotopía con Edme Castro de Honduras, quien lleva 5 meses, casi 6 meses aquí en Alemania, en el marco de un proyecto de la Elisabeth Selbert Initiative, una iniciativa que pertenece al Institut für Auslandsbeziehungen e.V., IFA, un instituto del gobierno alemán, del Estado, un proyecto que está, digamos, enfocado a la protección de defensores de derechos humanos en riesgo, y ella ha estado acá precisamente porque debido a su compromiso, a su actividad política de defensa de los derechos humanos en Honduras, obviamente todo esto la ha puesto en riesgo, ha puesto su vida incluso en peligro, y está ahora en Alemania en un tiempo. Pero vamos a hablar precisamente de este tema con Edme Castro, directora de la Asociación para una Ciudadanía Participativa, la Así Participa, que ustedes pueden ya encontrar en internet. Esta es la belleza de la radio, a veces sí que estamos conectados y podemos mirar rápidamente en internet. La página es asiparticipa.org, con C, asiparticipa.org, y así se pueden empapar más del trabajo que hace la asociación. Pero hoy con Edme vamos a hablar de su experiencia aquí como migrante en este tiempo, de su experiencia en Alemania y también del trabajo que ha realizado Edme en Honduras por defender los derechos humanos de su gente, de la población y muchas cosas. O sea, tenemos mucha tela que cortar. Edme, bienvenida a Latinotopía. Muchísimas gracias, Williams. Voy a iniciar diciéndoles rápidamente cuáles son los programas que trabaja Así Participa. Uno de ellos es la participación ciudadana y política. El segundo es la ética y la transparencia en la ejecución de fondos públicos. Y hay 2 programas que trabajamos muy fuerte, que es acceso a la justicia y derechos humanos. Dentro de Así Participa hemos creado una unidad de protección a defensores y a defensores de derechos humanos que atendemos de manera integral. Tenemos una unidad legal, tenemos una unidad de apoyo psicosocial, una unidad de seguridad digital. Se le hacen análisis de riesgo, se le implementan medidas de protección a los defensores y a las defensoras en riesgo, y hacemos informes sobre la situación de corrupción que existe en el país, pero también de la situación de contexto político y de derechos humanos. Eso nos ha acarreado muchos problemas y amenazas, represiones, tanto así que, dada la situación de violencia que se vive en Honduras, nosotros creamos una oficina regional en el sur de Honduras, que cubre toda la zona del Pacífico y del Golfo de Fonseca que están allí. Y 2 veces han allanado la oficina. En la primera se llevaron nuestro equipo, y en la segunda revolvieron absolutamente todo y destruyeron la ventana por la que entraron. O sea, Así Participa tiene su sede en Tegucigalpa, digamos, tiene ahí su sede. Además de eso, tiene esta oficina que estás mencionando, y, digamos, para ubicar un poquito el tamaño, la magnitud del proyecto de Así Participa. Sí. Nosotros tenemos una cobertura en los 18 departamentos del país y tenemos una incidencia internacional. Somos referentes para From Light Defender en Irlanda, Dublín, Irlanda, también para Global Witness en Londres, Inglaterra,
y la Organización Mundial contra la Tortura en Bruselas y en Ginebra, y obvio, ¿verdad?, que también hemos hecho contactos con organizaciones de derechos humanos de Alemania, con las que pensamos trabajar directamente en la veeduría y en la incidencia por la protección de los defensores de derechos humanos en Honduras. Esme, pues para entender un poquito más, estamos acá, el público de Latinotopía, somos migrantes latinoamericanos, chilenos, colombianos, salvadoreños, centroamericanos, muchos que a veces nos desconectamos también un poco de la realidad, de lo que está pasando. Hablemos un poquito de Honduras, para entender también el trabajo que ustedes hacen. Vamos a hablar, hacer un par de pinceladas brevemente, porque la realidad de Honduras es muy compleja, toda su historia y todo eso, pero para entender esto que es difícil de entender, que personas que están trabajando por los derechos humanos, es decir, personas que en realidad están fortaleciendo el Estado de Derecho, que están fortaleciendo la democracia con su trabajo, esas personas están en peligro. Es un absurdo, es una contradicción. ¿Cómo se da eso? ¿Cuál es el contexto de un país, en este caso de Honduras, que permite ese tipo de contradicciones? No sé, de pronto nos puedes dar un par de pinceladas. No vamos a hacer un análisis profundo porque es imposible, pero dinos brevemente sobre ese contexto hondureño, sobre todo en el tema de la participación política y en el tema de los derechos humanos. ¿Cuál es la situación? Bien, es difícil realmente hacer un contexto, pero lo intentaré con breve tiempo. Honduras, desde el inicio de su creación, pasó, ¿verdad?, después de la colonia, dictaduras. Iniciaba una democracia débil y en el 2009 hubo un golpe de Estado. Desde el 2009 hasta la fecha, Honduras está siendo gobernada por un grupo de corruptos, un grupo de narcotraficantes que han cometido actos deslenables de corrupción, incluyendo el robo descarado de instituciones estatales como el Seguro Social, como los beneficios de los docentes, y dejando a la mayoría de la población sin salud, sin educación, y han realmente doloroso todo lo que han hecho. Y siguen haciendo actos corruptos con los fondos públicos para la salud, por ejemplo, para el COVID. Mucha gente está muriendo. Según lo que describes, el Estado como tal, el gobierno está prácticamente que penetrado por estructuras criminales o por a ver qué decimos, como por la corrupción. Está prácticamente que carcomido por eso, según lo cuentas. Y trabajar en ese contexto, luchar por los derechos humanos en ese contexto, la labor que realiza, así participa tu equipo, tú, definitivamente los expone a ustedes a un riesgo total. Actualmente se vive un ambiente terrible de violencia sistematizada, estructurada desde la base del gobierno, y existe un 71% de personas viviendo en la pobreza. Cada 14 horas es asesinada una mujer. Están siendo criminalizados todas aquellas personas, estudiantes, ambientalistas, defensores de derechos humanos, que son las voces disidentes que hacen las denuncias en contra del estado de situación que se está dando en Honduras, y son reprimidas, allanadas, encarceladas y asesinadas. Honduras ha sido considerado el país donde existe el mayor número de muertes por asesinato sin estar en guerra. Honduras es considerado el país uno de los más corruptos del mundo, y todo eso conlleva a que los defensores de derechos humanos, que disidentes, alcen su voz y mediante informes como mi organización o la organización que dirijo expone a nivel nacional e internacional los actos de corrupción, los asesinatos, las persecuciones a las personas
personas sean perseguidas, sean asesinadas y sean detenidas, criminalizadas. Hay varios ambientalistas que han perdido su vida y ahora al gobierno se le ha ocurrido vender el país por pedacitos con el nombre de sedes, zonas de empleo y desarrollo a gobiernos del primer mundo. Por ejemplo, el gobernante y su grupo criminal de poder está vendiendo el país a países del primer mundo. Entre estos países está Alemania a través de empresarios de Múnich, está Austria, Italia, Estados Unidos, España, entre otros. Las mejores zonas, las mejores salidas al mar, es decir, que con la venta de nuestro país también están usurpando territorio a pueblos originarios y causando desplazamiento forzado a familias, infinidad de familias con sus niños, pobres que no tienen absolutamente ningún lugar donde ir. Esto está ocasionando mayor violencia en el país porque estas personas van a defender el lugar al que les queda y porque no tienen dónde ir. Y tampoco van a formar más caravanas porque son muchas las personas que han sido muertas o cooptadas por los grupos narcotraficantes en la huida hacia el norte del país para llegar a los Estados Unidos. Toda esta situación ha provocado un caos, una violencia sistematizada entre todas aquellas personas. A los grupos originarios les han dado 40 días para salir de su casa, para salir de su territorio, para salir de su tierrita, esa tierra que ha sido heredada durante años y ha sido de familia en familia. Lo que provoca, ¿verdad?, que estas familias se estén organizando y que haya, el temor es que haya una matanza entre los empresarios extranjeros que ya compraron el territorio y los verdaderos dueños del país. No, el contexto que describes, Edme, es dramático y es definitivamente muy hostil para un trabajo que pretende promover la participación política o promover actividades de democracia o promover sobre todo los derechos humanos, ¿no? Es un contexto muy hostil para este tipo de actividades y eso nos permite entender por qué Edme ha tenido definitivamente que salir debido a las amenazas y al peligro incluso de su propia integridad física, de su vida, y ha tenido que hacer esta experiencia aquí un tiempo en Alemania. Seguimos en Latinotopía con Edme Castro, quien nos acompaña, quien ya lleva casi 6 meses aquí en Alemania. Ella es la directora ejecutiva de la Asociación para una Ciudadanía Participativa, Así Participa de Honduras, una organización de derechos humanos que promueve la participación política, que defiende los derechos humanos, que lucha contra la corrupción en medio de un contexto hostil, muy difícil, impregnado, capturado prácticamente por fenómenos de corrupción y por una actitud realmente contraria a los derechos de la ciudadanía. Y queríamos hablar un poco, Edme, contigo sobre tu experiencia de migración, que ha sido una experiencia diferente. Es una migración que no es voluntaria, sino que las circunstancias te han forzado a salir del país. Entonces, cuéntanos un poco de este tiempo, ¿qué has hecho? ¿Cuánto tiempo llevas? Ya sabemos que 6 meses, pero más o menos, ¿qué has hecho acá? ¿Y cómo ha sido este tiempo de estar fuera del país? En primer lugar, yo quiero agradecer a la iniciativa de Elizabeth Silberg y a IFA, ¿no?, que son las instituciones que cubrieron los costos de mi estadía. Y también decirles que he hecho, pues he hecho de todo, me he integrado al Comité de Derechos Humanos de Nuremberg
He estado trabajando desde el apartamento que he rentado acá. em, en lo relacionado con mi organización. También 3 días después de haber salido del confinamiento fui hospitalizada porque me encontraron una inflamación en mi cerebro y he tenido un largo tratamiento. Es más, todavía me quedan 3 citas. He observado la democracia, ¿verdad?, que se vive en el país y también he visto situaciones que no van acorde a lo que yo pienso. Por ejemplo, que haya inversionistas y empresarios alemanes que estén interesados en apoyar un gobierno corrupto, un gobierno narcotraficante como es el gobierno de Juan Orlando Hernández en Honduras. He participado en entrevistas, he hecho un monitoreo también de los migrantes hondureños y he servido en audiencias en los juzgados alemanes para apoyar a aquellos hondureños que les ha sido negado su estadía o su visa. O también su asilo, más que todo, ¿verdad? Y están refugiados en Alemania para salvar su vida. He conocido muchas personas importantes, especialmente las organizaciones de derechos humanos y a las personas como Williams, que tiene Latinotopía, que yo llamo, ¿verdad?, a los latinos, y especialmente a mi equipo de trabajo, que entre a la página para que vea lo importante que es. Y se acerca mi regreso y yo creo, ¿verdad?, que debo hacerlo en cuanto nomás el doctor me dé la última cita. Lo que nos cuentas es, lo que muestra es que tú vienes a Alemania, o sea, tienes que salir por protección, la protección de tu integridad física, de tu vida. Vienes acá y lo que escuchamos es que estás en permanente movimiento, no te sueltas de tu compromiso, no te despegas de esas acciones de solidaridad por tu gente. Y bueno, y lo que nos cuentas es que te atrapa un poco esos problemas de salud acá y tienes que enfrentar también ese desafío. Y, y bueno, y afortunadamente esto va bien y te deseamos de verdad más, como más salud y más éxitos en esas intervenciones, en esas operaciones, en todo esto, para que te dé también fuerza en términos de salud. Y nos comentabas, hacías también incluso un apunte crítico que de pronto podemos profundizar y que es una realidad, o sea, estos países en donde estamos, europeos, Alemania, Francia, Holanda, estos países tienen relaciones comerciales y tienen relaciones políticas con nuestros países latinoamericanos, con Centroamérica, con Honduras concretamente, y ya mencionabas que hay un aspecto que se debe criticar, y es que yo creo que definitivamente en este tipo de relaciones hay que tener en cuenta también quién es la contraparte con que se hacen los negocios. Mencionabas que incluso hay intereses de estos países en compra de territorios. ¿Podemos profundizar un poco más? Exactamente, hay intereses de Alemania en territorios de Honduras. Cuéntanos un poquito más de eso, ampliemos un poquito más de información que es interesante también para la comunidad que vive acá en Alemania y cómo se puede de pronto ejercer un poco de presión, por lo menos para que evalúen, revisen y miren de forma crítica qué tipo de negocios se van a hacer. Gracias por la oportunidad. Inicialmente la Universidad de Múnich había formado un consorcio para la compra de Roatán Próspera y debido a podríamos decir, ¿verdad?, a las diferentes protestas que hacían los pueblos originarios de la zona, decidieron desistir y enviaron un comunicado donde la Universidad de Múnich se apartaba del consorcio.
Fue una satisfacción para Así Participa, incluso se les felicitó por ello. Luego vino Juan Orlando Hernández acá, ¿verdad?, a reunirse con varios empresarios porque está dando condonada o por la construcción de un aeropuerto en la zona central de Honduras, específicamente en el aeropuerto de Palmerola. La construcción estaría a cargo de un empresario que elaboró, que fabricó, que creó el aeropuerto en Múnich. La verdad es que no creemos que sea correcto que lo haga, porque eso hicieron con el Canal de Panamá y lo tuvieron más de 100 a 150 años, no recuerdo en este momento. El pueblo tuvo que pagar durante años la falta de soberanía, la usurpación de territorio. Luego, ahora mismo, otro grupo de empresarios están comprando una isla en el Caribe que se llama Guanaja, y parte de Roatán y una parte de Choloma, lo que significa, ¿verdad?, que se apartaron de un consorcio, pero hay empresarios que siguen interesados en comprar nuestro territorio. Yo siempre he dicho y he escrito en mis redes que es culpable el que vende lo robado y es culpable el que compra lo robado. Ambos son culpables, van a ser culpables de los asesinatos que se den, porque en esa zona los pueblos originarios van a defender su territorio, van a defender porque no tienen dónde ir, y el ejército de Honduras está defendiendo a los empresarios armados como si fueran a la guerra, y amparados por los países del primer mundo, que no recuerdan ya, ¿verdad?, el saqueo que han hecho en años durante de la colonia de países tan pobres como como el nuestro, sino que quieren terminar de hundir a 10 millones de habitantes en la absoluta pobreza. Eso es claro que hay complicidad, digamos, en las empresas de acá europeas o en los estados europeos, que entran en ese juego de apoyar ese tipo de iniciativas que generan desplazamiento forzado de personas o que generan violaciones muy graves de derechos humanos. Por eso es tan importante de pronto el trabajo que algunas organizaciones locales de la sociedad civil europeas hacen también para presionar. Tú que has estado acá cerca, ¿has visto que ese trabajo está activo aquí? ¿Cómo se puede apoyar, cómo los migrantes latinoamericanos, los alemanes que escuchan a Edme hoy y dicen qué bueno apoyar ese tipo de iniciativas? Entonces, cuéntanos un poquito de ese trabajo que desde Europa se hace por crear conciencia o por denunciar, por generar presión sobre esas empresas, sobre esos estados, para defender las poblaciones. Cuéntanos un poquito de ese panorama acá en Europa de organizaciones. La verdad es que hay organizaciones de derechos humanos alemanas que están apoyando no solo a Honduras, a Colombia y a otros países, a Venezuela, a otros países que como el nuestro están hundidos en la violencia política y en la violencia de los gobernantes provocada por esto. Y yo podría mencionar varias, temo, ¿verdad?, olvidar algunas. Por ejemplo, está el OCU-Buró, la Mesa de Derechos Humanos, incluso, ¿verdad? El Ecobiró que está en Múnich, concretamente, que está muy cerca acá, Ecobiró, fácil de encontrar también en internet por si quieren un poco entrar en contacto con ellos. La Ecobiró de Múnich es la que mencionas, Edme. Nos hemos reunido con varias organizaciones, y las organizaciones de derechos humanos, que yo quiero felicitarlas porque saben lo que estamos pasando y nos han mostrado solidaridad.
También quiero mencionar, ¿verdad?, que no solo son empresarios alemanes, sino que son de Austria, son de Inglaterra, son de Canadá, de Estados Unidos, de Italia, de España. Y quizás otro país que yo no recuerdo en este momento. Es decir, no se está mencionando directamente un país, sino que todos los países, ¿verdad?, que pretenden comprar algo que el dictador de mi país ha robado a los pueblos originarios. En todo tipo de negocios me parece que tiene que reinar también esos criterios éticos y antes de hacer cualquier tipo de negocio me parece que deben revisarse las condiciones de los países, quién ejecuta esos proyectos también en términos de ecología, ¿no? Hasta qué punto maltratan a la madre tierra, al planeta, a la naturaleza, y hasta qué punto generan situaciones de violaciones de derechos humanos. Eso es una historia que se repite, algo que hay mucha información. También mencionabas al Centro de Derechos Humanos de Nuremberg, que a nivel local, aquí en nuestra ciudad, pues está apoyando estas iniciativas y que tienen su página en internet también para que ustedes lo conozcan. En Latinotopía tenemos a una invitada muy especial, sobre todo una mujer que nos inspira por su coraje, su valentía en la defensa de los derechos humanos, en promover la participación política en su país. Estamos con Edme Castro, directora ejecutiva de la Asociación para una Ciudadanía Participativa, Así Participa, que ustedes la pueden encontrar en internet fácil en www.asiparticipa.org y ahí encuentran incluso artículos escritos por Edme, por su equipo de trabajo, lo que hacen para promover la participación política, por la defensa de los derechos humanos, todo el trabajo que hacen también de asesoría jurídica, de líderes sociales, de personas que trabajan en Honduras por construir un país más justo, por promover la democracia en medio de un contexto de corrupción y de no democracia, digámoslo así. Edme, se acerca el retorno, ya tú has estado aquí, el proyecto que te acoge, que es el proyecto de Elizabeth Selbert Initiative, el proyecto que te acoge, dura 6 meses, ¿cierto? Un tiempo para dejarte descansar, para protegerte, para cuidarte, y se acerca el retorno. Y en ese contexto que tú nos has descrito, permíteme decirte, pues genera una preocupación también de qué es lo que espera a Edme. Quizás podemos conversar un poco de eso y conversar de cómo la gente, los oyentes, nuestras amigas y amigos de Latinotopía, que muchas veces tienen este sentimiento de solidaridad por apoyar este tipo de proyectos, cómo pueden entrar en contacto con ustedes, cómo pueden apoyar esta iniciativa, cómo podemos también desde acá protegerte o apoyarlos. Es un poquito como la idea. Sí, desafortunadamente no puedo cambiar el contexto de mi país. Sé que debo regresar y estoy consciente y es lo que quiero. Quiero regresar a mi país a pesar de la represión, a pesar de los allanamientos que he sufrido, a pesar de la persecución, a pesar de las amenazas a muerte, a pesar de las diferentes veces que me han detenido y han sido detenciones violentas y llevadas como cualquier criminal con esposas en las manos y tirada en una paila de una patrulla. A pesar de eso, voy a regresar y lo que me espera es mi trabajo y tengo mi familia allá. Mi madre de 92 años va a cumplir 93 el 17 de diciembre. Le fueron a tirar una bomba lacrimógena en su cara, en su casa.
Entonces, como pueden ver, me estoy enfrentando a personas insensibles, a personas que quieren callar a mi organización y a mi persona a como dé lugar y no lo van a lograr. No sé qué va a pasar con mi vida, pero nosotros vamos a seguir poniendo nuestro esfuerzo para decirle al mundo qué es lo que está sucediendo en el país. ¿Qué espero con las personas que escuchen esta conversación? Pues yo espero que se unan a nuestra voz de protesta, se unan a apoyos solidarios, difundiendo los informes que aparecen en nuestra página, que haya muestras de solidaridad para evitar más asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en Honduras. Para estar en contacto con ustedes, para hacer seguimiento de lo que hacen, de enterarse de la situación de Honduras, del trabajo, solidarizarse con ustedes, están activos en las redes sociales, tienen la página, vamos a repetirla, para que lean un poco las investigaciones, los trabajos, los promuevan, los compartan. www.asiparticipa.org. Y las redes sociales, ¿cómo están ustedes ahí presentes? Cuéntanos un poquito para que entonces la gente se conecte con ustedes también a través de este maravilloso mundo de las redes sociales. También los invitamos a visitar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y todas las redes, ¿verdad?, que se han creado últimamente. En ella aparecen las violaciones diarias de derechos humanos, pero también el trabajo que se realiza a nivel nacional desde nuestra organización. Solicitamos también que repliquen esos informes de manera que las personas se den cuenta a nivel de Alemania de todo lo que está ocurriendo y a nivel del mundo. Es necesario que exista solidaridad de parte de las personas conscientes, de parte de las personas que tienen sensibilidad hacia los pueblos originarios, hacia los indígenas y además sobre el reconocimiento al defender derechos, que alcen su voz y esa voz sea, ¿verdad?, de apoyo a Honduras. Sí, aquí estamos ojeando, mirando la página de internet, tienen el número de teléfono, tienen el contacto ahí, ¿no? La dirección @asiparticipa.org. De las redes, ¿cómo encontrarlos, Edme? Por ejemplo, en Facebook simplemente se busca Así Participa o, ¿cierto? Así Participa en FUS. En Facebook, por ejemplo, vamos aquí a chequear, estamos aquí directo frente al computador y mirar un poquito. Bueno, sería simplemente en Facebook buscar Así Participa con C y va a aparecer ahí también. Y en Instagram también, como Así Participa, ¿no? Para que se conecten. Vamos de todas maneras en nuestras redes vamos a hacer el tag, la conexión, para que también los que nos siguen en Facebook, en Latinotopía, en Instagram, también vamos a ponerlo oportunamente para conectarnos y estar así también pendientes del trabajo de Así Participa. Regresas y empiezas y sigues el trabajo. ¿Qué proyectos hay así como a tu regreso? ¿Hay tipo de conferencias o primero es un tiempo de acompañamiento de otras organizaciones, de educación, de formación popular? ¿Cómo tienes un poquito la agenda más o menos en términos generales al retorno de los próximos proyectos? Bueno, vamos a seguir nuestro trabajo pese a la resistencia del gobierno de que lo hagamos. Vamos a seguir documentando casos de corrupción, documentando casos de asesinatos estatales. Vamos a seguir manifestándonos en contra de la situación que se vive producto de la dictadura. Y vamos a seguir haciendo los diferentes informes, las conferencias y los procesos formativos en los derechos que tiene cada población a defender su tierra, su casa común.
pero también vamos a proteger a todas aquellas personas que sean criminalizadas, apoyándoles con la unidad legal, también con la unidad psicosocial para fortalecer la autoestima y la resiliencia de las personas que han sido afectadas por asesinato de sus familiares, para fortalecer estas familias. Además, yo quiero decirle, ¿verdad?, que reiterar que sé que es peligroso que regrese, peor en un gobierno que quiere manejar las próximas elecciones, y que vamos a elecciones en noviembre, pero que yo pienso que hago un poco de bien al estar haciendo las denuncias respectivas para que el mundo se dé cuenta. Como les decía antes, y quiero reiterar, he estado hospitalizada aquí en el Marta María y en Erlangen con problemas neurológicos, pero aún así yo me siento mucho mejor, y quiero agradecer al Centro de Derechos Humanos, a Latinotopía y a ES y a IFA, que han sido realmente las personas que han estado siempre a mi lado para que yo salga bien del problema de salud que he tenido. No, Edmi, yo te cuento, pues te digo que valoro y me siento, es un honor tenerte en Radio Z, en Latinotopía, en nuestro programa, conocer a una persona con este coraje, esta valentía, esta capacidad de entrega y de esto es indescriptible, de la capacidad que tienes de servicio de tu comunidad y de impulsar en tu país la participación política, la defensa de los derechos humanos. Eso es absolutamente loable, admirable, y por eso pues quiero agradecerte. Yo creo que en nombre de los latinoamericanos en la diáspora, por el trabajo que haces por la comunidad y por compartir con nosotros tu experiencia, ser inspiración para nosotros. Y te deseamos mucha fuerza, muchos ánimos, mucha salud, y cuídate mucho en tu país, que sigas haciendo ese trabajo y que te tengamos por muchos años defendiendo la democracia, defendiendo los valores de la humanidad. Mil gracias por estar con nosotros, por compartir con nosotros esta experiencia. Muy gracias por esas denuncias necesarias, y de nosotros, de parte de Radio Z, de Latinotopía, mucha valoración de lo que haces, mucho aprecio, mucha gratitud. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, y espero que esto llegue a muchas personas, y que todas las personas repliquen lo que tú haces, que también es valioso y nos hace sentir que estamos acompañadas. Mil gracias a todos los oyentes, amigas y amigos de Latinotopía. Les pedimos también que compartan estos testimonios de Edme Castro, y sobre todo que pongan su corazón y sus esfuerzos y su alma en la construcción de una sociedad más justa, en el apoyo de personas que, como Edme, están construyendo una sociedad, una humanidad diferente, más justa, y en donde los derechos humanos tienen espacio y son respetados. Mil gracias por acompañarnos. Mil gracias. Síganos en las redes sociales, Latinotopía. Suscríbase en el canal de YouTube. Síganos en Instagram, en Facebook. Allí también vamos a compartir en las redes de Así Participa. Gracias, Edme, y mucha fuerza. Mil gracias. Y que la suelte el que se quedó pegado, cuchareando, cuchareando.